que se trata de la estructura 3342. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con 3342? Queremos decir, por ejemplo, en este caso el blanco tiene la estructura 33, el negro tiene la estructura 42. ¿Sí? 4, 2, 3, 3. ¿Sí? Esto, como yo les había comentado en clases anteriores, vuelvo y lo actualizo ahora en esta clase. Esto puede salir de muchísimas aperturas, muchísimas defensas. ¿Sí? No quiere decir que esto es propiamente la defensa Caro-Kann, como se llama aquí la formación Caro-Kann. Ahora, no siempre, recuerden esta regla, no siempre el blanco va a tener 3-3. El blanco también puede quedar con 4-2. ¿Sí? Ejemplo, yo edito aquí, edito acá. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense en esta posición, en este diagrama aquí azulito con blanco. ¿Sí? Las blancas tienen el 4-2, fíjense, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Y las negras tienen el 3-3. ¿Sí? Entonces, esto no quiere decir que el blanco siempre va a quedar con una estructura definidamente. ¿Sí? Le puede tocar el 4-2, le puede tocar el 3-3, como hemos visto aquí. ¿Sí? Ahora, vamos a algunos detalles importantes de estas posiciones. ¿Sí? Esta estructura resulta ser una de las más típicas. ¿Sí? Una de las más típicas para evaluar en cierta manera. ¿A qué me refiero? Como es tan común, muchas veces de alguna u otra manera el blanco siempre puede tomar algunas decisiones importantes. ¿Sí? El negro también puede hacer lo mismo. No siempre es necesario entrar a esa estructura de peones. El blanco puede elegir jugarse con un peón aislado, como vamos a ver. El blanco puede elegirse jugarse con peones colgantes. ¿Sí? Entonces, esto de la estructura de peones, hemos hablado básicamente mucho sobre la toma de decisiones. ¿Sí? Para los nuevos, yo les decía una frase en cuanto a estructura de peones, ¿sí? Que muchas veces estamos perdidos en una ciudad y vemos un mapa y el mapa nos ubica. En ajedrez, con la estructura de peones pasa igual, ¿sí? Estamos perdidos en una posición, perdidos en el sentido de que no sé hacia dónde ir, no sé hacia dónde dirigirme, no sé qué hacer. Y muchas veces de fijarme en la estructura de peones y decir, ya sé cuáles son los planes, ya sé por dónde voy, ya sé qué quiere hacer mi rival. ¿Sí? Entonces vamos a explicar un poco los planes aquí de ambos bandos, tanto de blancas como de negras, para pasar a las partidas. Planes más comunes del blanco. Dominar la columna D. Plan 1. Este suele ser el plan principal. Pero para que sea un plan efectivo, muchas veces tiene que haber una casilla que yo pueda aprovechar en territorio rival. Como vamos a ver, muchos jugadores hasta regalan la columna D, pero saben saben que su rival no tiene cómo aprovechar ninguna casilla de entrada al territorio rival. ¿Sí? Ahora, otro plan del blanco es avanzar su mayoría de peones. Fíjense que el blanco en este caso, estoy hablando del que tiene el 3-3. ¿Sí? O sea, planes generales que tiene el 3-3. Dominar columna, avanzar su mayoría. Otro plan es frenar la mayoría del rival. ¿Sí? Es decir, frenar esta mayoría. Entonces, los planes también en cierta medida aplican a la inversa. Ahora, ¿qué quiero decirles? Planes de la 4-2.
Muy similares, dominar la columna D, avanzar su mayoría y detener la mayoría del blanco, que también quiere movilizarse de una u otra manera. ¿Sí? Esto se ve más fácil de lo que parece. ¿Sí? En la práctica vamos a ver que no es tan fácil. Conceptos generales. Concepto general es el siguiente. El que tiene la estructura 3-3, no lo olviden, el que tiene la estructura 3-3 muchas veces le favorecen los finales. ¿Por qué? Porque su peón está alejado, es un peón alejado. ¿Sí? Pareciera que le sirve muchas veces cambiar algunas piezas, alguna cierta cantidad de piezas. El negro, en este caso el que tiene la 4-2, también necesita avanzar su mayoría, pero no es fácil. Tiene que saber hasta qué punto cambia piezas para que mover su mayoría de peones sea viable, porque si cambia muchas, probable que tenga un final quizás inferior, ¿sí? Debido al peón alejado. Vamos a empezar viendo unas partidas donde la 3-3 se impone, ¿sí? Donde esta estructura se impone a la 4-2. Posteriormente terminamos con victorias de esta 4-2. A ver, creo que es Alejandro que está por acá. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo está? Tranquilo. Ahí le explico rápidamente a Alejandro los planes. Control de columna D, tanto para el blanco como para el negro. Cada bando tiene que intentar avanzar su mayoría de peones, ¿sí? Y cada bando debe evitar que la mayoría de peones del rival avance. Tengan entonces esto, principalmente estas tres ideas aquí en mente. ¿Sí? Entonces al final a ver quiénes estamos por acá. A ver, listo, a ver quién, listo Alejandro, a ver quiénes estamos. Está Yaret, Sebastián, profe Jorge, Diego. Listo, por ahí Brian creo que ha perdido conexión. Listo. Entonces, teniendo en cuenta estos planes, vamos a la partida. Perdón. Vámonos a la primera partida entre Kasparov contra Bukish. Esta es una partida que nosotros la vimos, pero mucho más adelante en jugadas, ¿sí? Tratando un tema de profilaxis. Vamos a ver aquí la partida es general que sucedió. E4, C6, D4, D5, caballo D2, cambiado, alfil F5, caballo G3, alfil G6. Fíjense que ahora es una Caro-Kann, ¿sí? Claramente vemos que esta estructura va a salir de una Caro-Kann. Caballo F3, H5, alfil D3, alfil por, dama por. Otro motivo que ustedes van a ir notando claramente es el siguiente, que la estructura puede aparecer, digamos, en la apertura, ¿sí? La estructura de peones que estamos viendo, la 3-3-4-2, puede salir desde la apertura. ¿Cómo? Puede salir ya en el medio juego, casi en el final, lo que prácticamente nosotros habíamos visto en el sentido del peón aislado, ¿sí? Y esto que totalmente se parece mucho en ese aspecto, ¿no? En ese aspecto. Entonces, bien, aquí veamos esto, que aquí va a salir rápidamente esta estructura de peones. G3, dama por, rey B1, torre H8, dama E2, alfil D6, torre H1, torre E7, C5, caballo F6. Y bueno, llegamos a nuestra famosa estructura de peones. Como les digo, en algunas variantes, en algunas aperturas, en algunas defensas,
Esto sale desde el inicio, ¿sí? Desde el inicio, desde las primeras jugadas. Ahora, aquí fíjense recién en qué movimiento vino a pasar. En el movimiento 22, ¿sí? Vino a aparecer en el movimiento 22. Vemos claramente, el blanco se ha quedado en este caso con la 3-3, el negro se ha quedado con la 4-2. Ya sabemos los planes aquí, más generales que cualquier otra cosa. Entonces, cambio, torre por D8, dama por D8, alfil por E5, torre D7, alfil C3, dama B6, G4. Fíjense que a pesar de que el negro tiene el control de la columna D, era lo que yo les decía en parte, ¿no? Fíjense que no puede aprovechar D1, no puede aprovechar D2, no puede aprovechar casi D3, no puede aprovechar D4, no puede aprovechar D5. ¿Sí? O sea, todas estas casillas en parte están dominadas. ¿Qué ha hecho Casparo? Casparo le ha luchado la ventaja de espacio en el flanco de rey, donde el negro tiene una mayoría de peones, 4 contra 3. Entonces, A6, jugaron aquí normal, A4, dama D3, rey C1, rey C7, cambió, ahora sí, torre por, torre F1, rey C2, A5, caballo E8, este era el diagrama donde yo les hacía esa pregunta, ¿no? Que yo les decía cuál era esa idea del negro, ¿no? Que era jugar F6 para, de esa manera, liberar el caballo de E8, ¿sí? Claramente. Entonces yo les preguntaba, yo les decía que la idea del negro era jugar F6, ¿sí? Para que el peón de G7 no quedara en el aire. Por lo tanto, una jugada para evitar F6 era torre E1, ¿sí? Y F6 no es posible, ya que se pierde el peón. Tampoco es posible mover el caballo porque se pierde el peón de G7. Entonces, torre D6, F4. ¿Qué ha hecho Casparo? Fíjense que Casparo ha evitado que las negras muevan su mayoría, en este caso H6, G7, F7, 6. Él está movilizando la suya, fíjense. Y el otro plan es el control de columna D, ¿sí? Pero fíjense que de nada le está sirviendo el control de esta columna a las negras. La torre no puede ir a D5, no va a D4, no va a D3, no va a D2, no va a D1. No tiene actividad. Tras caballo F6, finalmente vino alfil por F6, G por y torre D1 ganando. ¿Sí? Abandonó Bukish. Expliquemos aquí por qué abandonó Bukish. Torre por, rey por, rey D6, G5. No puede capturar porque el peón corona, ¿no? H6, entonces será H7 y H8, llegando a la coronación. La única manera que el rey llegue es regalando el peón de H6, jugar rey E7, G por H6, rey F8, pero era lo que hablamos, un aspecto de finales importante, ¿no? El peón alejado. En este caso, este peón alejado es el que va a terminar ganando la partida. Rey G8, B5, rey H7, B por y C5 y el peón camina solo hacia la coronación. ¿Sí? Entonces vemos que aquí Casparo, básicamente su plan fue avanzar su mayoría, ¿sí? Y evitar que el negro moviera la mayoría de él. ¿Sí? Básicamente eso fue lo que hizo Casparo aquí. Entonces, bueno, vámonos a la siguiente partida. Entre Bukish contra Wolfgang Piesch en el 67. Es una partida un poquito antigua. Vamos a ver qué pasaba aquí. Recuerden que empezamos viendo victorias del 3-3 sobre el 4-2. 6, caballo F3, alfil G7, G3, C6, alfil G2, D5 enroque
enroque B3, alfil F5, caballo BD2, alfil B2, caballo D7. Fíjense que la anterior partida fue una carocana, ahora esto salió de lo que se dice una catalana, ¿sí? Por el sistema de G3. Alfil E6, E4, D por alfil por, alfil H3, torre F1, torre F8, alfil H1, dama C7, D5, se cambió y en la anterior partida fueron 20 y algo de jugadas, ahora fueron 18 jugadas para llegar a la estructura de peones. Vuelve y juega. En este caso el blanco se quedó con esa estructura 3-3. ¿Sí? Vamos a ver qué hace Bukish aquí para aplicar los planes que hemos visto al inicio. Caballo F6, alfil H1, dama E5, como les digo, muchas veces al blanco le favorecen los cambios de pieza teniendo la 3-3. ¿Sí? Los finales parecen ser mejorcitos. Dama por, caballo F3. Entonces, ¿qué se está cumpliendo en esta posición del 3-3? De momento, fíjense, dominio en la columna D, pero vuelve y juega. En este momento no es aprovechable, porque fíjense, D5 está ocupada por el caballo, está amenazada por el caballo. D6 por el peón. D7 por caballo. D8 podría ser D8. Podría ser. ¿Sí? Pero tengo que doblar torres. Entonces, caballo E8. Gran jugada, caballo D7 para atacar el peoncito de E7 con la torre. E6. Rey G2. Rey G7. Torre D3. Caballo F6. Torre D1. Y bueno. Muy parecido a lo que alguna vez hablamos sobre el peón aislado, que el que tenga un peón aislado en un final está obligado a una defensa pasiva. Más o menos esto sucede con la columna D cuando es aprovechable. ¿A qué me refiero? Cuando es aprovechable, fíjense cómo aquí, por ejemplo, las piezas negras están pasivas completamente. ¿Sí? Rey E4, torre por. Fíjense el plan. F4. ¿Qué hace F4? Evita una pequeña expansión de la mayoría negra. Y el blanco, al mismo tiempo, ¿qué va a hacer? B4. Entonces el blanco empieza a avanzar su mayoría. Entonces fíjense que el blanco ha cumplido los tres planes principales. Dominio de columna D. Evitar que el rival mueva su mayoría de peones. Y ahora ya está movilizando la propia el blanco. Está haciendo todos los planes. Entonces aquí jugaron B6, rey D3, rey C3. Algo tiene que hacer el negro por la vida, lógicamente, que no está perdido. A4, A5, B5. Y bueno, parece que aquí el final de reyes está perdido. Lo curioso es que este es un final donde parece que estos dos peones, por estar más alejados, pueden ganar, pero resulta que no se pueden defender solos. ¿Qué quiero decir? Que los de A5 y C5 sí se pueden defender solos indirectamente. Es decir, si rey C6, hago A6. Fíjense, Sutsuan, porque este no puede capturar debido a la promoción del peón de A. ¿Sí? En cambio, estos dos, fíjense que estos dos no se pueden defender solos. Si E4, rey D4. B4, rey por E4 y estoy dentro de este cuadrado. ¿Sí? Claramente. Es decir, B3, rey D3, B2, rey C2 y vuelve y juega. Si rey C6, A6, defendiéndose indirectamente. Entonces, bien, dos partidas interesantes que nos van mostrando algunas ideas importantes de la posición. ¿Sí? Sobre todo estamos mirando ahora mismo para el 3-3.
Entonces acá D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4. Fíjense que ahora es una nipso-india, ¿sí? Creo que esta la terminará ganando el negro. Fíjense, nosotros que estamos estudiando nipso-india, algunos, el grupo, sabemos que de la nipso-india se puede llegar al peón aislado, jugar contra el peón aislado. De la nipso-india se puede pasar a jugar con peones colgantes, ¿sí? Y no solo eso, que al final, pues también fíjate, tiene la estructura aquí 3-3, 4-2, ¿sí? D por C, AFI por C4. Vamos a ver en qué movimiento se dio aquí la 3-3. Se dio en el movimiento 11. Es lo que yo les decía, puede darse en la jugada 20 y pico, puede darse en la jugada 15, puede darse en la jugada 10. ¿Sí? Puede darse en cualquier situación. Ya el negro tiene el 3-3. ¿Sí? Miremos qué planes hizo aquí Pashman de negras para imponerse en esta partida. Caballo por, alfil por, caballo E2, dama E7, C5, B6, alfil por, alfil B7, caballo F5, vale aclarar que no vale, por dama E4, ¿sí? Amenazando el mate, y el caballito de F5, ¿sí? No hay forma de defender los dos al tiempo. El caballo H4 pues termina perdiendo pieza, ¿sí? Entonces, torre D1, ahí está la disputa por la columna D, G6, torre por, torre D1, cambiaron. Fíjense que el negro sigue cambiando sin ningún problema, porque es lo que les digo, muchos finales le favorece al que tiene la estructura 3-3, ¿sí? A muchos. Dama por, alfil E2, rey F8, alfil D5, A3, y fíjense el movimiento F5, evitando que el blanco avance su mayoría de peones. Entonces, por eso se convierte en un plan, más un plan profiláctico, porque estoy evitando, es una idea del rival, ¿sí? Pero tengan en cuenta que termina siendo una idea. Tengo que evitarle, ¿sí? Rey F2, rey E7, rey D6, rey D2. ¿Cuál será la jugada aquí de negras? A ver, dos mensajes acá. G5, cuidado. ¿Para qué G5, Alejandro? Ya le creo en C4, ¿sí? Le creo en C4 porque C4 tiene un plan claro, que es avanzar la mayoría, ¿sí? Con C4, con B5, con A5. ¿Sí? Entonces, este plan es más creíble. G5 no. G5 no va con los planes de la posición. ¿Sí? Te hacen rey C3 y no creo que puedas ganar este final. ¿Sí? No creo. Entonces, cuando yo les hago una pregunta en estas clases de estructura es porque seguramente va a ser un plan de los que ya dijimos al inicio. ¿Sí? Entonces, C4, mover la mayoría. Rey C5, B5, A5. Ahí tienen el plan. Evitó que el blanco avanzara a su mayoría. Y ahora el negro avanza a su mayoría. Con B5, A5, B4. B4, A por B, alfil C6, fil E2, alfil A4, fil F1, G5, H6, alfil C6, fil E2. Fíjense que el blanco ya está como resignado a las tablas. Ahora aquí alfil E2 tiene C3 jaque. El alfil está perdiéndose en caso de rey por C3. ¿Sí? Y en caso de rey E1, yo puedo cambiar y bueno, ganando este final de reyes. ¿Sí? Entonces,
Interesante ver estos aspectos aquí. ¿Sí? Aquí parece una línea de riesgo para el negro en caso de rey de 3. Maestro, y si en vez de rey de 2 juega G4. No, G4 sí te gano con rey B3, creo. Sí, rey B3. G por y C2. Este sí te gana. Gracias, maestro. Ujú. Pero sí, es una idea interesante acá, por ejemplo, si rey D1, entonces rey D3, creo que G4 ahora sí es una idea interesante. F por E4, aunque no, mentiras. Fíjense que tengo G por H5, E5, H4, E6, H3, E7, H2 y coronamos igual, pero el negro gana. Y el negro gana la partida, se pierde su dama. Entonces, pero lo más interesante de esta partida no es tanto el final que ha jugado Pashman, sino lo que, lo que ha hecho para aprovechar su mayoría, frenar el avance central del rival. ¿Sí? Partida entre Marshall y Capablanca. 4, D5, C4, E6, caballo C3, C5, E por D, file 6, file 7, alfil G5. Fíjense que es curioso, es lo que por eso es tan importante aprender estructuras. Si a usted le hacen D por C5 en esta posición, pues ya está en un peón aislado. Pero menos mal ya conocemos los planes aquí, ¿sí? Entonces ya aquí ya no nos van a sorprender. O si a ti te da por hacer una jugada, un ejemplo, como C por D4, caballo por enroque, caballo por C6. ¿Qué tenemos ahora? Ya no es un peón aislado como lo teníamos aquí, peón aislado, sino que a la captura, B por C6, tenemos peones colgantes. ¿Ven? Peones que están abiertos en columnas, peones, perdón, que están en columnas abiertas. Entonces, por eso es tan importante todo este conocimiento de estructuras, para nosotros también tomar las decisiones. ¿Y qué pasó aquí? Capablanca juega caballo E4, cambiaron, caballo E5, caballo por D4, caballo por D por E3, jaque, y esta se dio en la jugada 15. ¿Sí? La estructura 3-3, aquí lo vemos claramente. 3 peones contra la 4-2. Entonces ya nosotros aquí los planes los tenemos más que claros. Sigamos viendo. Enroque no quiso capturarse el peón por torre, perdón, esta me gana la dama por B7, alfil por B7 y torre B8 recuperándolo en B2. ¿Sí? Ahora, tengan en cuenta algo aquí también interesante, que es que Marshall juega torre FC1. Esto es un error. Error posicionalmente hablando. ¿Por qué? Porque es que el blanco también tiene que luchar por la columna D. ¿Sí? El blanco tiene que hacerlo. ¿Por qué entonces vas a llevar la torre a C1 si ya conoces los planes de la posición? Y es que muchas veces sucede eso. Nos dispersamos un poco, pensamos una variante que aparentemente nos gusta más y cosas de este estilo. Y bueno, al final miremos que esa torre ahí le pesó. Dama C7 y B5, bien. Palanca va con su plan, no se desvía del plan. Avanzar su mayoría. ¿Sí? A3, C4. Fil F3, dominar la columna D, también están los planes de Capablanca. Torre por, torre D8, control absoluto de la columna D, con una gran diferencia. Que ahora, tras estos cambios, la torre sí tiene casillas de acceso al territorio rival. Y va con su mayoría, fíjense, A5, B4. Claramente, este plan está muy marcado aquí. ¿Sí? A por B, fil F3, torre B1,
alfil E2, B3 y torre C1. Finalmente capa blanca aquí va a terminar llevándose la pieza. Pero lo que yo quiero darles a entender es que ¿qué hizo Capablanca fuera de lo común o fuera de lo que ya dijimos? Nada. ¿Sí? Por eso, lo que tanto les he dicho es, Mirno, lo más importante es aplicar el conocimiento en la práctica. ¿Sí? De nada le sirve a usted saber mucho si no puede aplicarlo. ¿Sí? Entonces, la idea es, digamos, que aquí las blancas se extraviaron de su plan. Jugaron torre C1, torre C3. ¿Y qué pasó? Pues abandonó la lucha por la columna D. ¿Sí? Y fíjense que por ahí fue que Capablanca pues, prácticamente pudo ganar la partida. Fue por ahí, combinando este plan, combinando el plan de avanzar la mayoría de peones. Vamos a esta partida entre Najdorf y Kotov. ¿Sí? Otra partida que parece ser muy interesante. ¿Sí? Entonces aquí nos quedamos por un rato desde el lado de blancas. E4, C6, vuelve a ser una Caro-Kann, caballo C3, D por E, caballo por E4, fil F5, caballo G3, alfil G6, caballo F3, caballo D7, alfil D3, caballo GF6 enroque, E6, torre E1, fil E7, C4, enroque, alfil por G6, H por G6, fil F4, torre E8, C5, torre D1, caballo por, fil P4, fil D2 para no dejarse hacer la amenaza de E5, perdiendo una pieza, fil D2, fil por, dama por, A6 y ahí empieza, B4, empezó a movilizar ya su mayoría, torre C1, dama C3, caballo F3, dama E3, ya sabemos lo de los cambios, torre C8, torre D8, vuelve y juega, fíjense. El blanco abandona la lucha por la columna D, pero con una gran diferencia a algunos ejemplos y muy similar a otros, ¿no? Que no tienen una casilla para entrar en el territorio rival. Todas están cubiertas. A3, torre C7, torre 3, C2, rey D3, caballo F, D7, caballo F1. Ahí empezó también Kotov a mover su mayoría de peones. E5, caballo D2. Sí, aquí obviamente C5 no vale por E4 jaque. ¿Sí? Al rey y al caballo. Por lo tanto, caballo D2, rey E2, caballo E5, caballo D3, caballo F4, rey E6 y bueno, finalmente se le escapa este golpe. ¿Sí? Y las blancas van a terminar llevándose un peoncito, ¿sí? Que le va a permitir ganar la partida. Caballo D6 y bueno. ¿Qué notamos en esta partida? Fíjense que fue a relación de otras partidas, esta fue una lucha muy interesante, hasta que bueno, Kotov se equivoca y yo creo que caballo E5 aquí puede ser un error, ¿sí? Pero es una lucha muy interesante porque el blanco avanzó su mayoría y el negro también avanzó su mayoría, ¿sí? Entonces fíjense que se da una partida distinta, es una partida aquí estratégicamente en cuanto a la estructura de peones, los planes de estructura, estuvo muy bien jugada, ¿sí? Muy bien jugada. Entonces, vemos aquí algo interesante ya cuando, ¿sí? Ya cuando acá ya los dos planes están chocando completamente. Entonces, bien, vamos a la siguiente.
entre Bronstein contra Rantanen en Estonia, el 75. Tiene que ahora es un peón dama, roque, D4, dama C2, C6, fil F4, B6, algo muy similar a lo que estamos viendo los domingos, lo vimos. Caballo BD2 a fil B7, E4, dudosa, caballo por, dama por, dama E2, C5, torre D1, caballo por, y ahora fue en la jugada 15 nuevamente, ya tenemos otra vez lo mismo, ¿no? 3-3 contra 4-2. Tenemos lo claro, dama C8, B3, cambia, jaque. ¿Cuál será la jugada aquí de blancas en esta posición? F3 más F3, dicen. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por ahí? E4. E4. ¿Qué vas a poner en E4? La dama. Dama E4. Cuidado. Cuidado que se pierde, ¿no? Con una de las dos piezas. Dama F3. Muy bien, esa está mejor. ¿Sí? Dama F3. Resulta que dama F3 es una jugada más precisa. ¿En qué sentido? En relación a F3. En el sentido de que no se olviden, muchas veces el bando que tiene el 3-3, que en este caso es el blanco, pues resulta y acontece que le sirven algunos cambios de piezas, ¿sí? Le sirven. Entonces, tengan en cuenta estos conceptos. Todo esto nos ayuda a tomar una u otra decisión, tarde que temprano, ¿sí? Entonces, muy bien, dama F3, además para cambiar una dama que está protegiendo la casilla débil de C6. Cambiaron, torre FC8, G4, A6, G5, empieza Bronstein a movilizar también su mayoría. Fíjense cómo Bronstein hace H4, torre D3, ¿sí? Torre D1, aquí se ve el dominio absoluto en la columna D, ¿sí? Con una gran diferencia, vuelve y juega, que ahora sí, aquí el blanco no puede ir acá, no puede ir aquí y no puede ir acá, pero sí puede ir a D7. ¿Sí? Fíjense que D7 ninguna pieza de las negras puede cubrir esta casilla. Por lo tanto, por ahí es la entrada al territorio rival, que tiene el blanco, ¿sí? Entonces, B5, Bronstein juega de esta manera, ahí vemos la entrada de 7, y A5 pasando un peón que esto seguramente va a ser victoria blanca, ¿sí? Y es más, aquí Rantanen no quiso sufrir más y abandonó, a pesar de no tener ni siquiera un peón de menos, pero no quiso sufrir más, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? Vuelve y juega, ¿no? Bronstein evita el avance de la mayoría de las negras, en este caso en flanco de rey, ¿sí? Pero también va por su mayoría y domina la columna D. Mira, todos los planes acá, entre una cosa y otra, ¿sí? Entonces, bien, volvemos. Siguiente partida. Entre Lubojevich e Ivanchuk. Entonces, E4, C5, caballo F3. Esto miren que ahora fue una Najdorf, ¿sí? Esto puede salir de muchas aperturas, muchas defensas. File 7, H3, roque, caballo B3,
caballo A5, caballo por, dama por alfil D2, A5, alfil C6, torre A8, alfil E3, caballo D7, alfil D4, alfil F6, alfil por, dama D4, torre 7. Fíjense que ya aquí llevamos 20 jugadas y no, aparentemente no va a haber 3-3-2, 4-2, a menos de momento. Torre D1, torre D4, torre D1. Aquí se dieron los cambios. C4, torre por, rey por. Puede que el blanco no esté ganado en esta posición, pero ¿en qué radica de que el blanco esté ligeramente mejor? ¿Quién me dice? Del control de espacio, maestro. Control de espacio, dice el profe Diego. ¿Qué más, qué otro motivo podemos tener ahí? No sé, yo tal vez porque la dama de B4 está controlando la salida del rey a F8, entonces demoraría más. Alejandro toma en cuenta la dama de B4. Bien. Profe Diego, el espacio, pero no me han dicho un detalle importante. ¿Cuál será ese detalle importante? Porque aquí puede que el blanco esté mejorcito en este final. Un 3 contra 2 alejado del rey. No fue porque las blancas están más adelantadas que las negras. Bien, bien. Ahí en los últimos dos mensajes ustedes dijeron lo correcto, ¿no? Uno es el 3 contra 2. ¿Sí? A esto me refiero con que muchas veces es que en finales favorece esta mayoría debido a la lejanía, ¿sí? Muchas veces. Y también lo que dijo Yaret es que está más adelantado el blanco, esto también hay que notarlo, fíjense, si el negro estuviera igual de adelantado, ya estaría generando problemas, ¿sí? Por ejemplo, con el peón, con este peón N4, ya generaría problemas dama D3, dama F3, problemas de perpetuo, ¿sí? Incluso ya con E5, F5 ya estarían aquí provocando otras amenazas como F3 incluso. Entonces, esas son las dos razones principales para decir que aquí está mejor el blanco. Jaque, rey G1. Miren cómo Ivancho intenta movilizar su mayoría, pero la del blanco está mucho más adelantada, mucho más fácil de jugar. B5, fíjense. G por, imaginen donde ya Ivancho hubiese tenido esto, o sea, prácticamente estaba de tú a tú igual, ¿sí? En relación a la estructura blanca. Entonces, bien, aquí B por A, dama por A6, F3, dama C8, dama C7, rey H2 defendiéndose de los jaques. Ivanchuk no quiso sufrir más y abandonó, ¿sí? Pero dos conceptos importantes, ¿sí? Fíjense, es como una carrera estratégica, a ver qué mayoría llega primero al territorio rival, ¿sí? Pero bueno, como les digo, de momento estamos viendo todo 3-3, victorias para 3-3. Kasparov contra Adams, 4, C6, D4, D5. Juegan de esta manera. Caballo F3, caballo G3, fil D3, enroque, dama E2, C4, fil F4, D por C, jugada 12. Jugada 12 ya tenemos el 3-3 contra el 4-2. ¿Sí? Torre D1, dama E7, caballo G5. Fíjense cómo Kasparov tira el cambio de piezas. Caballo por, alfil C2, caballo F6, caballo por, dama por, B3, A5, cambio de piezas, no le incomoda al blanco, F3,
Le están luchando también por esta ventaja de espacio a Kasparov, ¿sí? Aparentemente. Pero parece que a Adams por aquí se le escaparon unas cositas importantes, ¿sí? Como alfil E5, golpeando en F6, golpeando en H6, caballo D7, alfil D6 buena de Kasparov, alfil E4 buena de Kasparov y alfil C7 ganando calidad, ¿sí? Y de esta manera pues llevándose la partida. Pero fíjense el concepto, voy a regresar para explicarlo un poco mejor. El concepto es de cambio de piezas, ¿sí? Fíjense, caballo G5, caballo E4, ya le cambié una. Después viene caballo por C5, otra. B3, dama E3. Pero hay que saberlas cambiar, ¿sí? Hay que saberlas cambiar también. Ahí radica lo más complicado de esto, ¿sí? Y dama C6. Fíjense que este es un ejemplo que me acuerda mucho a cuando se dijo dama F3, ¿sí? Que nos dan un jaque desde B7, en el sentido de que estoy cambiando la dama para aprovechar debilidades. Es decir, si aquí el negro cambia a su dama, pues va a venir alfil por, y el peón de B6 es muy débil, ¿sí? Totalmente débil. Entonces, cambio un caballo, cambio luego un alfil, y ahora le propone cambio de damas, ¿sí? Jugadas muy interesantes aquí de Kasparov que se lleva la ventaja. Y Adams intentó algo, Adams al menos intentó algo que fue luchar columna D y evitar el avance de la mayoría blanca, que en este caso era el 3-3. Vamos a una siguiente entre Carlsen contra Gelfand. E4, C5, caballo C6, esto ya es un arrozolimo, como pueden ver. E por D, caballo por D4, file 3, ya, miren, jugada 10 y ya tenemos la 3-3. Ya aquí está la 3-3. 3-3, 4-2. Ahí está. Fil D7. C4. Carlsen comienza hacia adelante. Caballo por. Alfil por. Caballo C3. Fil E7. Listo. ¿Quién me dice acá un plan con las blancas? Juegan blancas. Plan y jugada. Llevar las torres a la columna D, ¿Cómo lo tal vas a vez hacer? Profe, ganar así por caballo. Por caballo. Entonces, ¿cómo íbamos allá a las torres a la columna D? alfil por caballo y tal vez dama C2 o dama E2. No, creo que dama C2 es mejor. Bien, cuidado que aquí hay que saber cambiar las piezas, ¿no? O sea, el hecho de que yo le haga alfil por F6, pues le estoy dando la pareja de alfiles, ¿no? En un centro abierto, esto ya lo hemos visto. Y allí la pareja de alfiles, pues es bastante fuerte. Entonces, no es el plan, no es la jugada alfil por F6. Hay un plan mucho mejor para el plan. Profe, peón F3, atacando el centro. F3 atacando el centro, vamos a ver F3 y vamos a pensar otro poquito igual. Ya les digo sobre F3. Dama D3, torre D1. Esa puede ser una idea. ¿Qué más tenemos? Torre 2, torre D2, torre 3, torre D3. 3B4. Una 3B4, interesantísimo ese, ¿sí? Y vuelve y juega, ¿no? La mayoría tiene que movilizar. F4, bueno, pudiera ser interesante frenar un poco la del rival, ¿no? Pero bueno, aquí se combinaron dos planes, ya los van a ver. Uno es A3, bien Sebastián, Gelfand lo evita, por eso hace B4, y era lo que yo les decía, al final
te das cuenta de que uno de los planes del rival siempre va a ser frenar tu mayoría o cosas por el estilo. Y viene el otro plan, que es dama de 3, torre a de 1, para de una vez atacar la columna D. Dama C7, fil E5 de cárcel, dama B6, dama G3, no puede ser capturado el peón de B2 por caballo D5 a la dama, desde acá, y el alfil, ¿no? Y también incluso estoy capturándole el F6, de ser necesario. Entonces aquí, torre D8, torre por, torre D1, fil D4, torre D3, y va al otro plano, ¿no? O sea, fíjense que a pesar de tener otras cosas disponibles, Carlsen no se desvía mucho de su plan. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Que igual tiene que avanzar su mayoría. ¿Sí? Caballo H5, dama E5, dama por H5, dama por C3. Y acá las blancas tienen esta jugada muy buena, dama A5, ¿sí? Con la idea de, obviamente no se puede capturar la dama por el mate, ¿sí? Entonces, torre F8, dándose la amenaza, dama B6 defendiendo la torre, torre D1, B5, ahí va la mayoría de cárcel, ¿sí? H4, fíjense que dama F6 también puede ser un movimiento profiláctico de alguna u otra manera, ¿sí? Para que el negro no mueva sus peones. H4 para que no complique más. Y bueno, finalmente Carlsen se quedó con el peón de ventaja e iba a terminar ganándole a Gelfa en esta partida. ¿Sí? Partida muy instructiva. Sí, ahí vemos la mayoría de Carlsen finalmente terminó imponiéndose, ¿no? Entregó una pieza, pero ya porque prácticamente los peones son imparables, ¿no? C6 y dama G3, ya coronando inevitablemente. Entonces, bien, plan A3B4, otro plan, dominar, columna D. Siguiente. Entre Painter contra Tutmakov, partida en Las Palmas del 82. Vamos a ver entonces esta partida de acá. B6, G3, alfil A6, B3, alfil B4, jaque. Dino está jugada. Alfil G2, C6, enroque, alfil C3, D5, caballo B de 2, caballo B de 7, torre 1, C5, E4, poniendo más tensión, caballo por, fil B7, fil F6, torre D3 buena, dama C7, fil por F6, dama E2, torre D1, fil E4. ¿Qué jugada podemos hacer aquí de blancas? Una idea general, no solo jugadas. Tal vez torre tercera D2 manteniendo tensión y no, Y luego, no sé, tal vez expulsar ese alfil del 1 para poder. Tal vez torre 3 a D2. torre 3 de 2. Y la idea general entonces, solo mantener tensión. No, y también tal vez expulsar ese alfil de E4 y para abrir la diagonal. Bueno, o sea, bueno, vamos teniendo un poquito más de ideas. ¿Sí? A ver, escucho otra idea.
Eh, Sí, Sebastián. torre de 4 para apoyar C4 y luego avanzar en B4 también para sacar el alfil de ahí. Bien. Torre de 4. Listo. Aquí nos quedamos por aquí. Listo. Tomamos otros 4. Entonces acá, Pinter decide jugar, vamos a ver, torre de 4. Es excelente. Pero es que lo importante es eso, combinar los planes, ¿no? H6. Entonces, ¿qué pasó? Vino alfil F1 y torre de AC8, torre 1 de 2, cambiaron. Y al final una de las ideas principales siempre fue el tema B4, ¿no? Torre de 4 mantiene mejor la tensión, porque le deja la casilla de ojo a una dama o lo que pasó a la otra torre, ¿no? Torre de 4, excelente. Aquí creo que me parece un poquito Markov, ¿sí? No, ya no quiere sufrir con dama de 7, torre por, dama por, caballo de 4. Como hemos visto, estos finales suelen ser muy complicados para el que se defiende, ¿sí? Para el que no tiene la 3-3. Entonces acá en esta posición, tras dama de 5 vino torre por D4, dama por C7, torre D1 y una jugada muy fuerte que quizás se le escapa a Tumaco, que es caballo E1. La idea de caballo E1 es desviar la torre de la casilla de 8 y el jaque en D3, es decir, esta jugada y esta jugada, ¿sí? Mejor jugada defensiva así. Entonces, alfil E4, dama D2, torre B1, dama E2, alfil F5, rey G2, y bueno, blanco va a terminar aquí llevándose la partida. ¿Sí? Entonces, bien, la dama aquí resultaba ser mucho más fuerte, ¿sí? Dama B2, ya la torre tiene problemas. Bueno, terminaría abandonando aquí Tunma. Vamos entonces a pasar a una última, donde el 3-3 se impone al 4-2, pero tristemente no con una victoria, ¿sí? Estas fueron tablas, pero estratégicamente y posicionalmente, el blanco apabulló aquí, perdón, el blanco fue apabullado, sí, las negras estaban muy ganadas en esta posición. Gambito de dama aceptado, A6, A4, C5 enroque, caballo C6, dama E2, fil E7, caballo C3, torre D1, dama C7, D5, E por D. Fíjense que vuelve a pasar lo mismo aquí. Si ustedes capturan, estamos en peón aislado. Está la decisión, a esto me refiero, teniendo el conocimiento de la estructura de peones, pues así nos podemos dar una idea general, ¿sí? Tipo de decisiones que puedo tomar y cosas de este estilo. Entonces, veamos aquí algo interesante, que es que el negro, pues al final se deja avanzar con D5 y se da el caso, nuevamente, 3, 3, 4, 2. Alfil F6, caballo D2, caballo B4, caballo E4, caballo por, pareja de alfiles importante, centro abierto, alfil 7. Fíjense que no me refiero al centro abierto, es que no hay peones en ninguna de las 4 casillas centrales, ni en una ni en otra. Entonces, torre D1, alfil 6, alfil D2, dama C6, caballo C3. Listo. Ahora sí, quiero un plan con negras en esta posición, combinando las ideas que hemos visto. Torre
¿Torre cuál? F de 8. Profe, La de torre de 8 contraatacando la A. 8. Listo. Pues yo digo que primero alfil B3 para que pues molestar a la torre y luego controlar sí con torre de 1, torre 8. Muy bien. Entonces, fíjense en algo. O sea, traten de analizar un poco más allá. ¿Sí? Cuando yo les digo que pensemos, sí, pensemos 2, 3 minutos. Y fíjense que Sebastián la tiene clara. Fui B3. Fui B3 porque no hay disputa de columna. ¿Sí? Fíjense, el alfil desde B3 no permite que las blancas luchen por esta columna. ¿Sí? Entonces, torre de 8 y alfil B3. Por eso digo, no quiero jugadas individuales, ¿sí? Torre de 8, controla la columna, sí, pero algo más. Entonces la idea es combinarla con alfil B3. ¿Sí? Es más, puede que alfil B3 aquí directa sea incluso mejor, claramente. La idea es esa, alfil B3, torre de 8, no tiene cómo luchar la columna. Torre de 6, ahí está. De momento pasa algo que en las otras partidas. ¿Qué es lo que está pasando? Que solo hay una casilla al que se puede aprovechar de momento, que es D3. Las otras, de momento no. C4, torre D3, ahí está el aprovechamiento de esta. Fije 5, dama E6, torre 8 D4. La verdad es que, como les digo, el 3-3 aquí apabulló totalmente. Y fíjense, no moví mi mayoría, pero sí dominé la columna D. Entonces, si no es un plan, es otro plan. ¿Sí? Fil F4, H3, torre E3, dama F2 y gran movimiento torre por E4. Quedando con una posición ganadora, pero no sabemos qué sucedió exactamente en la partida, ¿sí? En los aspectos psicológicos, para que el negro no ganara esta partida. Pero muy bien ahí a FIP3, torre de 8. Esto principalmente ahí era lo mejor. Entonces, bien. Vamos entonces a pasar a algunas victorias del 4-2. ¿Sí? Como les decía, fíjense, en la mayoría de partidas, el 4-2 por lo general le tocaba al negro. Pero esto no quiere decir que si usted lleva blancas, entonces siempre va a tener el 3-3. No, hay partidas, hay variantes que le pueden tocar el 4-2, como vamos a ver. El blanco también le toca jugar con el 4-2. ¿Sí? Entonces D4, caballo F6, C4, E6, caballo F3, G3, alfil A6, B3, alfil B4. Juega de esta manera, alfil C3, caballo BD2, enroque, torre E1, perdón, torre C8, E4, D por E, C5, a ver, si nos queda una más, creo que es una más de esta estructura. Sí, ahí me equivoqué, a mí me disculpan, es una más del 3-3. ¿Sí? Y ya posteriormente en una partida Karpov-Yusupov vamos a pasar al 4-2. Entonces, bien, aquí caballo E5, seguimos entonces aplicando planes del 3-3, dama E2, cambio de piezas, B4 se fue el peón hacia arriba, empiezo a movilizar mi mayoría, y dama E8. ¿Ustedes qué opinan de B5? ¿Les gusta B5? ¿Cuál sería el objetivo principal de hacer B5 en esta posición? Ganar espacio máximo. Ganar espacio. Bueno, sí, puede ser una. Tal vez evitar que intente liberarse con A6, B5. A6, B5. No entendí ese. Evitar ese plan del negro. Sí, sí, señor. Listo. Hay algo interesante, fíjense. Muy parecido a lo que propuso Sebastián en el problema anterior, que alfil B3, ¿sí? Que había un alfil B3 para ganarle la columna. Aquí pasa lo mismo. Caballo en C6 no permite que una torre llegue a D8.
Por lo tanto, la lucha por la columna está perdida para las negras, al no poder traer su otra torre. Es decir, B5 también es para ello. Y obviamente mirando estos planes de reojo. Caballo D7, torre D1, caballo C5, dama G4, F6, alfil B4, E5 cambió. Ahí está el juego por la columna D, que no va a poder luchar de ninguna manera el negro. Por lo tanto, está sí o sí ya en una defensa pasiva ya por el resto de la partida. Torre D5, dama D1, jaque, G6, torre D8, y vemos que la columna D fue todo. ¿Sí? Fue todo en esta partida. Ya G5 es una jugada de desesperación, obviamente ya no hay mucho que hacer en la posición. Jaque, dama F5, y bueno, A7 ganando la partida, ya que torre por A7 recibe mate. ¿Sí? Mate con la... Entonces, hemos visto ya suficientes partidas del 3-3. Entonces vamos a pasar al 4-2. ¿Sí? Del 4-2, más o menos, no puedo darles el número exacto, nos esperan unas 8 partidas. ¿Sí? Si no alcanzamos a verlas todas, vamos a ver principalmente esas 8 partidas. Entonces, bien, empecemos ahora sí con el 4-2. Victorias para el 4-2 con esta partida entre Karpov y Yusupov. Una partida que me acuerda mucho a una de las clases que dimos uno de los sábados, ¿sí? Sobre el peón aislado. Ya les voy a indicar el momento. D4, caballo F6, C4, E6, caballo F3, D5, caballo C3, alfil E7, alfil G5, H6, alfil H4, roque E3, alfil por E7, torre C1, C6, alfil D3, caballo por C3, torre por C3, D por C4, alfil por C4, caballo D7 en roque, B6, alfil D3. Aquí este es el momento. En una de las partidas de los sábados vimos E5, Karpov jugaba A3, el mismo Karpov de blancas, y E por D4. Y entonces aquí hay un ejemplo típico de la toma de decisiones. Ejemplo, si yo hago o dama por D4 o caballo por D4, ¿qué pasa? Ah, queda la 4-2. Pues tengo que saber los planes para yo jugar esta posición. Y la 3-3 en este caso para la negra, para el negro. O está también la captura E por D4. ¿Y qué queda? Ah, bueno, quedó un peón aislado. Entonces yo también necesito saber qué planes tengo en esta posición para jugar de blanco. Entonces a eso me refiero con las estructuras de peones y la toma de decisiones. ¿Sí? No se olviden que Karpov acá jugaron así, caballo E5 y Karpov terminó pasando esta torre a G3. ¿Sí? Terminó ganando una partida ahí muy bonita. Aquí juegan B6, fil de 3, C5, jugaron de esta manera, fil B7, cambiaron, dama C2, A3, torre D1, H3. Fíjense que vamos en la jugada 21 y todavía no se ha entrado a la 4-2. Torre C8. Por fin llegamos 4-2 en la jugada 24. ¿Sí? Entonces, el detalle, los conocimientos de estos máster de élite, ¿sí? Que realmente nos enseñan muchísimo. Y fíjense que esta no es la excepción. Karpov decide llevar eso a una 4-2. Primero, por el hecho de que tiene el control de columna D. ¿Sí? Pero segundo, van a ver lo que hizo Karpov. Jugó torre E5 y jugó A4. Entonces Karpov está aplicando otro plan. Ah, ya sabemos cuál es ese plan. Detener
la mayoría de peones en este caso de las negras. ¿Sí? Entonces, torre D8, torre por, dama por D8, caballo E5. Y fíjense, a esto es lo que yo me refiero de la columna D. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Fíjense, el blanco le dejó la columna D al negro, pero ¿qué puede hacer en esa columna D? Nada de momento. ¿Sí? Y fíjense que su mayoría de peones está paralizada totalmente. Como sigue la partida es muy interesante. B3, F5, fíjense cómo Yusupov intenta evitar que Karpov empiece a movilizarse también. Rey F1, F3, Rey E2, Dama C3, Rey F2, Rey D7, ahí va, avanzando ya su mayoría, Dama E5, cambiaron, y claro, aquí hay un problema realmente para las negras, ¿no? El problema es que o le cae F5 o B6 está muy débil, ¿sí? Al final, bueno, pasa esto y Karpov va a terminar llevándose esta partida con una técnica impresionante, ¿sí? Entonces, ya empezamos a ver algunas victorias para la 4-2 para que no tengamos rabia a la 4-2 de jugar con ella, ¿sí? Lane contra Rogers, E4, fíjense que ahora es una francesa, ¿sí? No estamos exentos o no podemos asegurar que si yo juego X o Y apertura, entonces ya nunca me va a tocar esta estructura de peones. No, no es así. Fíjense que ya les estoy demostrando el montón de aperturas, el montón de defensas y que pueden salir estas variantes así, ¿sí? Entonces, bien. Entonces acá, tras alfil C4, vino dama D6, enroque, caballo F6, caballo C6, cambiaron, A6, dama C7, dama E2, H3, enroque, B5. Movimiento normal, no solo para activar el alfil de C8 a B7 a lo largo de esta diagonal, ¿sí? Sino también evitando que el blanco avance su mayoría. Esto es lo que quiere, ¿sí? Entonces, alfil D3, alfil B7, alfil G5, caballo D5, G6. Vemos que el blanco, ninguno se preocupa ahora mismo por ataques sobre la columna D, sino básicamente la mayoría de peones. F6, caballo B6, alfil E4, caballo C4. Vemos una posición normal, torre F7, torre E2, alfil E7, torre D1, torre E8. Fíjense cómo el negro se centró todas las energías de momento en el avance de su mayoría, ¿sí? Ahí centró todas sus energías primeramente. Dama E4, cambiaron. Buena jugada, torre D8. Esta para no regalar la columna, ¿a qué me refiero? Si cambia, alfil por, y no hay cómo detener el control de esta columna. Entonces mantiene torre F8, rey F7, caballo A4, rey E6, torre C8. Fíjense, le regala la columna, pero por un motivo, porque no se puede aprovechar nada, ¿sí? Si de verdad esa columna se pudiera aprovechar de una u otra manera, yo creería que el negro no hubiese abandonado esa lucha por esa columna, ¿sí? Pero es que no le sirve para nada a la blanca. Rey de 3, y ustedes ya saben el plan de negras, en este caso que tiene la 4-2, ¿cuál? Avanzar su mayoría, ese es el otro plan. Torre E1, B4, jaque, rey de 5, cambiaron caballitos, fil H4,
E4, avance de la mayoría de peones, fil F6, fil D4, jaque, y bueno, se metieron acá en un final de torres que el negro por su actividad, por su mejor rey, por su peón pasado avanzado, va a terminar ganando la posición, ¿sí? Menos presionando, puede que al final sea muy duro de ganar, pero la cuestión es que la diferencia de reyes está notable acá. Siguiente. A ver, esto porque no avanzó. Bien, entre Grigori y Philip. Esto fue una ortodoxa nuevamente, E3, H6, cambiaron, C6 a fil de 3, caballo de 7 en roque, y acá vamos a ver la siguiente jugada del negro, cambió E5, ¿sí? Caballo E4, caballo por, y bueno, tenemos una posición de nuevamente 4-2-3-3. Vino caballo F6 y F3, torre de 1, luchando por columna, y E4. Entonces el blanco ya hizo 2 de los 3 planes, ¿sí? Uno, luchar la columna D, el otro es avanzar su mayoría, básicamente. Entonces, torre F8 y B4. Entonces fíjense que el blanco con B4, que es un movimiento normal para detener los 3 peones que están allá contra los 2. Y fíjense que cuando se ha logrado hacer F3, E4 o bien F6, E5, es porque se han cambiado algunas piezas en la posición, pero tampoco tantas, ¿sí? Entonces, alfil C8, alfil B3, A6, rey F2 rápidamente, caballo E2, alfil E6, cambió, caballo F4 atacando aquí debilidades, y vemos aquí que tras rey F7 vino caballo D3 y sigue atacando debilidades, ¿sí? Tanto la casilla C5 como la casilla E5, ¿ve? Entonces vemos que actividad de piezas es algo importante aquí. Profe Diego. Entonces, caballo D7, caballo B2, A4, A5, caballo A4. Entonces el blanco lo ha hecho de maravilla, porque ahora tiene control de columna D, le evitó que el negro moviera su mayoría de peones. Y en cierta manera, no tanto, pero ha avanzado su mayoría. La ha avanzado, de alguna manera. Torre F8, como les digo, aquí las debilidades son muchísimas en la posición negra. No hay cómo salvarlas realmente. Rey F4, rey E3 y G3 para crear un peón pasado. F4, torre D6, E5, ahí siguió moviendo su mayoría. Control de columna D, lo deja pasivo, movió su mayoría de peones y no dejó que él avanzara la D. Vemos los planes aquí marcados. G por, rey por F5, y bueno, no quiso sufrir más Philip aquí, imagínense ustedes. No tiene ni un peón de menos, pero ya quiso abandonar. Ya posición es bastante perdida, ¿no? Pero sí se podía seguir jugando de una u otra manera. Entonces, bien, vamos a ver ahora una partida entre Guseynov y Wesley So y entre Domínguez y Caruana, ¿sí? La idea de estas partidas son muy similares para que lo tengan en cuenta, ¿sí? E4, E6, D4, D5, caballo D2, caballo F6, fil D3, C5, D por C, D por E, caballo por, ya hay un final de entrada. Pero fíjense, en la jugada 8 y ya tenemos ese 4-2.
rey E2, caballo D7, caballo F6, B6, caballo E5, alfil B7, F3, A6, fila 4, B5, fíjense, esto es un movimiento normal para intentar impedir que las tres peones avancen. So juega alfil D6, torre C8, A5, torre HD8, caballo D5 y G5. Ahí empieza a mover su mayoría. Listo. ¿Qué plan se les ocurre aquí con las piezas negras en esta posición? Maestro, avanzar los peones en el flanco de rey. ¿Cómo lo vas a avanzar, profe? Y si juego B4, A por B4, caballo por B4, abriendo la columna C. No creo, mate, porque B4, A por B4, A por B4 y te Caballo. hago C4 y el peón va muy rápido. Gracias. F6, maestro. F6 y luego E5. E5, listo. Pronto el profe digo dice F6 y E5. A ver, ¿quién apoya esta idea o quién tiene otra idea distinta? Pues a mí me parece interesante jugar caballo F4, jaque, y luego de cambiar los caballos, comer con un alfil, amenazar y luego subir por E5. Aunque también F6 es un plan más lento pero interesante porque gana espacio. Bien, listo. Entonces, fijémonos en algo muy importante acá. Resulta y acontece que el caballo de D5 es mejor que el de F3, ¿sí? Entonces pues no lo vamos a cambiar. Sería un cambio que quizás favorece al blanco, ¿sí? ¿Por qué digo que es mejor el de D5? Fíjense, primero está una línea más adelantada. Y segundo, no menos importante, también controla más casillas, ¿sí? Más casillas importantes, ¿sí? Como F4, por ejemplo, este caballo controlará E5 si mucho y ya está, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, H5, igual, vamos a revisar la jugada de F6, a ver qué nos dicen de F6. F6. Entonces, torre C1 es 5. Bueno, no está tan mal tampoco, ¿no? O sea, es interesante. Fíjense la idea de E5 y buscar avanzar esos peones, ¿sí? Igual la gente no es máquina como para ir a verlo todo. Por ejemplo, rey F2, E5, por poner un ejemplo. ¿Sí? Torre H1, rey F8. Bueno, esto podría ser interesante también, ¿sí? Pero no se olviden, fíjense, los planes los tenemos ahí. H5 resulta ser la mejor jugada de esta posición. ¿Sí? Entonces, bien. Volvemos acá. H5, intentando abrir líneas. G3, H4. G por G por. Fil F2, rey H8. H3, torre H5. Fil D4, torre G8. Torre CG1 y torre G3. Ahí está atacando las debilidades. Alfil por. Torre F5, alfil F2. Jaque. Bueno. Y bueno, ganando al final, ¿no? Porque rey B1 va a recibir mate con torre C1. ¿Sí? El rey no tiene casillas a dónde ir. Entonces, bien.
¿Qué hizo So? Ah, bueno, So lo que hizo fue evitar el avance de la mayoría y avanzar la de él. O sea, realmente no hizo algo del otro mundo, pues, que nosotros no hayamos visto, ¿sí? Toca interpretar lo que es así. Entonces, aquí hay unas jugadas interesantes, que es, mejor dicho, es el mismo plan. Sí, es el mismo plan. Dama por, dama de 6, caballo F6, G6 alfil C4, alfil G7 enroque, roque H3, torre E1, B5, alfil B3, alfil B7, C5. Miren, uno que se iba a imaginar que de aquí iba a salir una 3-3-4-2, pero sí, ya el negro está en la 4-2. ¿Eh? Y aquí Lenier estuvo mejor. ¿Para qué? Lenier aquí estuvo mejor. Entonces, bien, dama de 2, E6, torre A de 1, caballo B de 7, fil F4, torre F8, fil D6, dama B6, cambiando damas. Jugaron de esta manera, caballo B6, torre C8, torre D3, dominando la columna. Mala, torre D3 fue un poco floja, a pesar de que dominaba la columna, pero no tenía en cuenta las ideas aquí de Caruana. Torre por A3, H6, cambió, alfil por C3, alfil C6, y ahí empieza el plan de Caruana, ¿no? G5, rey F8, rey E7, H5, el mismo plan de So. Intenta movilizar también su mayoría Lenier, pero bueno, al final se ha quedado aquí con un peón de menos. H4. Vemos acá esto. Torre C2. Y una victoria muy interesante de Caruana, ¿no? Pero vemos justo el mismo plan, ¿sí? Que la expansión no siempre tiene que ser central, también dependiendo de las piezas, final y demás. También puede ser mediante los movimientos de H y G. E5, rey E6. Y acá vemos que, bueno, Caruana se va, partida difícil, pero va a terminar llevándose la victoria igual. ¿Sí? Entonces, bien. Partida confusa. La vamos a dejar aquí. Entonces, no se les olvide, también pueden aplicar estos planes de una u otra manera, avanzar los peones G y H. Pero a veces esto es más difícil porque justo ahí está el rey negro. ¿Sí? No es por nada, pero fíjense que se ha dado más que todo como un caso de finales. ¿Sí? Ya cuando el rey está en el centro, no hay piezas pesadas, entonces se suele dar este G5, H5. ¿Sí? Entonces pasemos a la siguiente entre Taimanov y Matulovich. ¿Sí? D4, D5, C4, D por C, E3 alfil G4, E6 juegan de esta manera, fil H5 enroque, E4, E5, fil por, todo se cambió aquí, fil F4, dama por E5, listo. Juegan blancas. ¿Cuál es el plan de blancas en esta posición? Jugada y plan. Ya sabes, jugadas individuales no vamos a decir. Jugada y plan. Dama E3 maestro para F4 y atacar llaves al centro tipo E5 después. ¿Qué opinan de esa jugada? ¿Les gusta o no les gusta dama E3 para F4, E5? A ver si alguien más apoya esa jugada o tiene una idea distinta.
que lo típico sería traer la torre de AD, maestro, pero no se ve como prosperidad dominando esa columna abierta ahí. Bien, entonces torre de 1. Veamos también esto. Vamos a ver, torre. Una fue dama de 3, otra fue torre A de 1. Listo. A ver escucho a los demás. Para ya pasar a dar esta respuesta. Profe, torre de 1. Torre de 1. Bien. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere decirnos algo? Maestro, llevar caballo E2 para buscar luego caballo F4. ¿Qué va a hacer ese caballo en F4, profe? Pues me gusta esa casilla, pero es que dejamos débil B2, ¿no? Pero, B2 y bueno, quizás C4 también, ¿no? no, ese plan falla. Bien. Entonces el plan aquí es el que dijo Alejandro, ¿sí? Dama E3 para F4 y E5, ¿sí? Entonces por eso es bueno tener 2, 3 planes, que siempre uno pueda, como si no tengo uno, entonces elijo el otro y así sucesivamente, ¿sí? Este plan puede ser también, ¿sí? Sino que es un poco más lento, ¿no? Enroque, hay disputa, una columna D y todo ello. Pero fíjense el plan, movilizar la mayoría de peones, ahí está, ¿sí? Entonces, bien, este es el plan más fuerte en la posición. Pareciera que aquí todo se iba a definir de manera táctica. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya aquí nos emocionamos y vemos F5, F6. Cualquiera le pasa. C6, torre 8, dama jaque, cambiaron damas y bueno, ya al final aquí esto está perdido para el negro, vemos un peón aislado, ya nosotros vimos estos planes aquí, pero la manera en que el negro puso, el blanco puso aquí en aprietos a las negras, fue mediante eso, mediante dama de 3, F4, E5, ¿sí? Por eso no se concentren en un solo plan, acuérdense de todos los planes suyos, tanto los del rival también, y ahí ya empiezan a tomar decisiones, ¿sí? Esta es una partida interesante entre Romain contra Huschenbeth, ¿sí? Porque parecía que el blanco Edward iba a apretar mucho, ¿sí? Iba a apretar mucho al alemán. Y bueno, al final fallaron algunos planes. Vamos a ver. 4, de 5, de 6 al fin de 3. Fíjense, mira. Esto no es una variante principal, pero conociendo los planes, ustedes pueden, miren, jugar de esta manera. B4, fin B2, A4, E4. Ustedes pueden jugar de esta manera, fíjense. Si conocen la estructura. Si fueran blancas, pueden jugar esa variante que es secundaria, considerada secundaria. Y atacar, ¿sí? Atacar según sus planes. ¿Ven? Y acá, por ejemplo, a diferencia de las otras partidas, ya vemos ese 3-3 muy avanzado del blanco, ¿sí? Muy avanzado. Caballo por, fil F6, buena, C4, a esto me refiero, ¿no? Da la sensación de que aquí Edward de blancas pues dominaba completamente la posición y la partida. ¿Sí? Que las negras quedan con ese alfil malo, ¿no, maestro? Sí, este alfil aquí está raro, ¿no? Muy pasivo, muy pasivo. Y el blanco, o sea, lo que estamos viendo es que el blanco tiene la movilidad absoluta, ¿sí? O sea, el blanco aquí dominó el espacio, el negro no, ni ha movido su mayoría en flanco de rey, ni ha luchado por detener de momento este avance, y la lucha por la columna D pasa ahora mismo a un segundo plano, ¿no? Porque vemos que de 4, de 5, perdón, de 4, de 3, de 2, de 1, están copadas totalmente, ¿sí? No puede pasar pies allí.
¿vale? Entonces aquí Edward juega B5, alfil E8, dama B4, cambio y torre C8. Caballo D2 es raro, no sabría decirles, quizás no hacen C5 por caballo D5. Caballo D2, B6, B6 está interesante, ¿sí? Tiene ideas de C5, que la mayoría se siga moviendo. Dama D6, y aquí empezó ya George Hoschenbeld a su plan. F5, lo retraso un poquito más Edward, ¿sí? Si no, yo creo que la próxima jugada va a ser E5, pase lo que pase. Porque es que el negro tiene que hacer algo por la vida también. Torre B8, C5, caballo por, ahí está la mayoría. E4, sigue movilizándose la mayoría. Dama A3, sí, jaques. Aparentemente con jaques pareciera que luego me gano la calidad. Siempre tengo alfil F7 atacando la dama donde quiera que esté, desde donde haya cantado el jaque. Entonces, dama A3, torre D7, caballo C5, torre D6, torre BB6, torre G6, ahí vemos la mayoría de peones de Hoschenbeld, torre G6, y bueno, finalmente iba a terminar ganando esta partida. Aquí, si rey F1, aparentemente está difícil ganar, pero dama D3, torre E2, dama H3, rey E1, torre G1, rey D2 y mate. ¿Sí? Entonces, por esa razón no puede hacer rey F1. Tiene que jugar rey H1, dama por F2 al mate, que no puede ser evitado de otra forma que dama por E8 y dama por G6. ¿Por qué? Porque si torre G1, dama F3. Entonces dama por, caballo por, torre F1, dama D2. Y bueno, finalmente Niklas iba a terminar llevándose esta partida con negras. ¿Sí? Que es me parece una posición mejor, bueno, pues, Para el negro. al material mejor blanca, ¿no? Porque tiene dos torres y una pieza además. Claro, total. Pero no te olvides de algo, Alejandro, que el material es lo tercero que nosotros evaluamos. Sí. ¿Sí? Y además tengo el negro tiene esos dos peones de F5 y E4 que avanzan. No, el principal problema del blanco es el rey. Sí. Donde el blanco tuviera un mejor rey, donde tuviera las piezas defendiendo a este rey, créeme que el blanco está casi ganado, seguramente. ¿Sí? Sí. Pero el problema es que, por eso nosotros a la hora de evaluar una posición, primero tenemos que evaluar la seguridad del rey, luego actividad de piezas y ahí sí el material. ¿Sí? Entonces sí, materialmente el blanco está ganado, pero pues hay un rey que mirar primero, ¿no? Y bueno, va a terminar ganando aquí Hushman en esta posición. ¿Sí? Mate por doquier. Entonces vámonos a la última partida, entre Caruana y Karjaki. ¿Sí? En esta partida realmente el 4-2 salió muy tarde, ¿sí? Salió pues bastante lejos, pero igual es muy instructivo ver qué va a pasar acá. Caballo F6, C4, E6, G3, D5, caballo F3, alfil E7, alfil G2 enroque D por C, dama 4 A6, dama por C4 B5, alfil D6 A3, caballo B de 7, B4, torre A7, fil C3, jugada interesante de Caruana, fil E4, dama C1, dama A8, caballo B de 2,
Fit de 5, dama C2, caballo B6, caballo E1, caballo A4, caballo B3, fil E4, alfil por, torre A2, caballo por, E5, caballo F3, y bueno, finalmente llegamos a la 4-2. Con algunas ventajas importantes a favor del blanco, ¿no? En especial una. ¿Cuál será esa ventaja especial que tiene el blanco en esta posición? Por la estructura de peones que estamos viendo. Que el negro tiene un peón retrasado. Peón retrasado, ¿qué más puede ser? Maestro, que las piezas blancas tienen controlada, digamos, el flanco de dama y pues no pueden avanzar su mayoría de peones. Muy bien, excelente. Esa es la razón, ¿no? Que el negro no puede avanzar su mayoría, que es uno de los planes principales, ¿sí? Y no solo eso, también el negro va a tener los problemas de la columna D. ¿Por qué? Porque seguramente le va a ir un caballo a C6 y no tiene cómo disputar la columna D. ¿eh? Entonces, torre A8, torre C2, dama F3, cambiaron, torre D1, y el blanco entonces tiene que aplicar otro plan, ¿no? Ya detuvo, va a tener control de la columna D, seguramente. Tiene que aplicar el plan de avanzar su mayoría. Entonces, E3, rey G7, torre D3. ¿Cuál es la idea de torre D3? ¿Quién me dice una idea profunda de torre D3? Volar torres en... Doblar torres, a ver si hay otro plan por acá. ¿Qué más tenemos? Caballo D4 para luego F4. Caballo D4, F4. ¿Y qué hace la torre en E3? En D3, perdón. Defender E3. ¿Sí? Entonces no es para doblar torres porque si no, Calvan había hecho torre CD2 aquí y ya, y dobla torres. ¿Sí? No es para doblar torres, es para jugar F4 y de esta manera llevar a cabo su plan de avanzar esta mayoría de peones. ¿Sí? Esta se quiere liberar, pues no lo podemos dejar liberar. Ahora mismo no puede, ¿no? Por el alfil, pero torre C8 tiene esa idea, unas jugadas más adelante. Entonces, torre C6, torre B8, evitando perder por torre por, ya C por D torre por B6, torre B8, rey F1, H3, caballo D2, caballo DB3, rey G2 y F4. Ahí está, por fin llega el plan. Rey F3, torre D8. Miren, Karjakin quiere venir a pelear la columna. No lo dejó Caruana. Torre C2. Le va a poner el caballo ahí. ¿Sí? E4. Ahí va Caruana con su mayoría. Fíjense, es una partida espectacular en cuanto a todos los planes que hemos visto. ¿Sí? Fíjense bien que aquí avanza su mayoría. No deja que el negro avance la suya y el control de la columna de prácticamente es del blanco. ¿Sí? Entonces, file 7, rey por, jaque, quiere venir a cambiar la torre, no lo dejamos, caballo C6, que ahora quiere caballo C4, tampoco lo dejamos, caballo BA5, ¿sí? Entonces, totalmente bloqueado, columna D de menos y ya la masa de peones blanca se movilizó muy hacia adelante. ¿Sí? Entonces, F5 dudosa, ¿qué más se puede hacer? G4, cambiaron, cambió, rey F7, listo. ¿Cómo puede intentar aquí el blanco ganar esta posición? ¿Con qué jugada? ¿Es 6, maestro?
E6, y si hago rey F6, No, sí, no es. Si luego tal vez caballo B3, caballo D4, llevando esa pieza que no está haciendo nada. bueno, caballo E3 te hago caballo C4, y bueno, de pronto tienes torre de 7 allí, ¿no? Entonces, bien, caballo E3 te voy a hacer entonces mejor torre H8, activando esta torre. Caballo C5. Bien, sí, esa variante podría ser, ¿no? Se ve que el negro tiene, de verdad, muchos problemas ahí. Entonces, bien, la jugada que gana aquí más fácil, más directamente, es torre H2. Inmediatamente esta jugada gana, ¿sí? Torre H2, entrándole en H7, F5 igual está bien, y F6 y no hay piezas, que no tiene piezas aquí Karjaki, ¿sí? Y bueno, finalmente caballo por F6, y la posición igual está muy perdida para Karjaki, que bueno, la verdad es que fue una demostración impresionante de Caruana, ¿sí? En todos los aspectos, teniendo la 4-2, ¿sí? Evitando el avance de la mayoría, avanzando su mayoría en el flanco y dominando columna D, ¿sí? Estos son los planes más generales.